Voces de la Radio, con Iliana Cervantes Lima. Muy buenas señoras y señores, personal que se ha dignado venirnos a visitar aquí en el local donde funcionó la radio La Voz del Valle desde un día 12 de febrero del año 1956. Quiero agradecerles por la preocupación que han tenido y el caso que venimos soportando desde el año 2008, que fue clausurada la radio, fueron retirados aquí los aparatos de estudio, de enlace, todo eso. La radio comenzó a cuadras, un 12 de febrero. Apenas la radio se le oía en los primeros experimentos hasta el parque. Y ahí fue ampliándose, pero ahí sí vino una clausura porque no teníamos ninguna autorización de la dirección de inalámbricos de ese tiempo por parte de un ingeniero, Humberto Paredes. Entonces el señor vino a dejarnos un formulario cómo deben ser las instalaciones radioeléctricas para radiodifusión. Entonces ahí sí, esa clausura valía la pena de aprender. Saludos cordiales, Ecuador. Bienvenidos a otro programa más de Voces de la Radio. Para nosotros, como siempre, es un gusto contar con su presencia en este día, tomando en cuenta de que cada semana estamos dando a conocer a los referentes de la radiodifusión ecuatoriana. Para nosotros es un gusto tener en este día al señor Héctor Aníbal Cueva Llanes. Él es gerente propietario de la radio La Voz del Valle de la ciudad de Machachi. Esto es en el Cantón Mejía. Señor Héctor Aníbal Cueva Llanes, para nosotros como Voces de la Radio es un gusto tenerle en este espacio y sobre todo para conocer su trayectoria y el aporte que usted ha dado a la radiodifusión ecuatoriana. Muy buenos días. Gracias, buenos días también. El asunto de la radio aquí en Machachi, como principio la cosa fue de que yo egresé de la escuela Luis Felipe Borja, escuela primaria, entonces pasé a estudiar por correspondencia, por recomienda de mi profesor, director de la escuela, de una escuela argentina, donde se daban las clases por correspondencia. Entonces fue 2 años que pasé por este sistema de correspondencia, pero también había que pasar por el sistema este de practicar la carrera esta de radiotecnia. ¿Cómo inició esta afición? Si tomamos en cuenta, usted es un referente de la ciudad de Machachi, no solamente de Machachi, sino de la radiodifusión ecuatoriana. ¿Cómo inició este acercamiento? ¿Cómo fue usted desde niño? ¿Pensaba, se imaginaba en la radio? ¿Cómo fue esta situación? Fue la práctica que me correspondió hacer gracias a la voluntad que tuvo el señor dueño de la radio Libertad de Quito, el ingeniero César Pesantes. Entonces fui a practicar ahí lo que estudié por correspondencia, esta carrera de radiotecnia. Entonces ahí había un lugar donde se reparaban radios en ese entonces, año 52. Entonces yo pasé ahí 2 años en la Radio Libertad, practicando este asunto que comencé por correspondencia. ¿Cómo se le ocurrió a usted hacer una radio en Machachi, justo en el Cantón Mejía? Este medio no había todavía aquí en Machachi, medio de comunicación. Habían los radios, todo, pero este medio de comunicación no había. Había que recurrir a Quito, a las emisoras, por ejemplo, la radio La Voz de la Democracia, había la radio, la misma Libertad del ingeniero Pesantes, y habían otras emisoras de Gran Colombia, había la Radio Espejo, y había la Radio Quito especialmente. Pero la Radio Quito, desde que se incendió el diario El Comercio, el 12 de febrero del año 49, entonces se demoró mucho en volver a salir al aire. Entonces me tocó salir, mis papás eran solos aquí en Machachi, entonces hicieron todo lo posible para que yo instale aquí un taller de reparación de radios. Entonces hubo ya el taller, hubo gente, hubo clientela bastante,
para reparar los radios. En ese entonces eran los radios de tubos, radios antiguos, pero de buena calidad, eso sí. Entonces de ahí, sabiendo que yo pasé unos 2 años en la Radio Libertad, me dio la idea de travesear un aparato que se servía en mi taller de reparación de radios, ponerle música, y como el aparato se llamaba generador de señales, se generó la señal con la música y salió hasta el parque, unas 2 cuadras, salió la señal de la radio. Ya hubo un tocadiscos, ya se comenzó a comprarse un poco de discos. En ese entonces los discos de carbón, de 78 revoluciones. Entonces ya comenzó la gente a oír, a inquietarse que ya había emisora aquí en Machachi. Y desde entonces, hasta el 3 de diciembre del año 2008, la radio funcionó, se hizo gestiones para tomar los respectivos canales de autorización, de todo legalmente ante las autoridades. En ese entonces era el Ministerio de Telecomunicaciones, el de Obras Públicas y Telecomunicaciones. Entonces ya por ese medio ya se logró obtener la licencia, el permiso y todos los trámites respectivos. Señor Héctor Aníbal Cueva Llanes, ahora sí conversemos de ese 12 de febrero de 1956. ¿Cómo fue ese día? Cuéntenos cómo se vivió también en la ciudad de Machachi esta inauguración de una nueva estación, tomando en cuenta, como usted mismo dice, que solamente se podía escuchar radios de acá de la capital ecuatoriana, como Radio Nacional Espejo, La Voz de la Democracia, así como también Radio Libertad. Bueno, el caso de que ya comenzó a salir las emisiones sin permiso, sin nada, desde luego, fue una salida así, una acontecida de travesura. Entonces ya hubo la gente, vinieron preocupados pues, por saber que había la emisora aquí. Un señor Jorge Galárraga, que era concejal en ese entonces, aquí del Cantón Mejía, pues vino a felicitar a nombre del municipio de Mejía. Yo le había explicado que no teníamos todavía autorización y que había que hacer todas esas gestiones. Don Jorgito Galárraga, él era concejal por la parroquia de Uyumbicho. Entonces dijo, esto ya no debe de morir. Si nació así, tiene que seguir creciendo, creciendo, creciendo. Hasta que por último ya se logró un 3 de mayo de 1958. Un tecnólogo alemán, Fred Simon, se hizo cargo para darnos construyendo. Yo en ese tiempo no conocía nada de transmisores ni de nada, solo el arreglo de los radios. Entonces este técnico alemán nos dio construyendo el primer transmisor, ya con la autorización respectiva, con la asignación de frecuencia, todo ya estábamos completamente legales. Y el 3 de mayo de 1958, la radio salió al aire ya legalmente autorizada. Y cuéntenos qué es lo que pasó una vez también que cuando ustedes no tenían autorización de la Dirección de Inalámbricos en ese tiempo. Sí, sabe de que vino el ingeniero Humberto Paredes, encargado de esta situación. No había tanta burocracia como ahora ahí, pues. Para mover un papel tiene que moverse 10 empleados. Entonces vino con toda la cortesía y la educación. Yo no había estado aquí, había salido a Quito. Entonces había encontrado con mi papá. El señor Humberto Paredes le había indicado de que la radio quedaba suspendida porque no tenía permiso. Pero el señor Humberto Paredes había traído una carpeta con el respectivo documento que es lo que se necesitaba para la cuestión de radiodifusión. Entonces, en base de esos papeles, de todos esos argumentos, se hizo las gestiones ante la Dirección Nacional de Ministerio de Obras Públicas. Entonces, todas esas gestiones se encaminó bien. Nos ayudó en ese entonces el ingeniero, a ver cómo llamaba, Luis, que era dueño de la Radio Central de Quito, Rivera Zúñiga. Entonces él estaba encargado porque el ingeniero Paredes estaba enfermo.
Entonces, señor Rivera nos ayudó ampliamente para que todas las cosas salgan ya totalmente autorizadas. Hasta que se hizo las escrituras, duraban las escrituras cada 5 años, había que renovarles ante la Dirección Nacional de Frecuencias, cuando este organismo era de poca burocracia, había la dirección técnica, la dirección judicial y la dirección algo más, no recuerdo cuánto era nada más. Un organismo con una burocracia completamente limitada. Hasta que el 3 de diciembre del año 2008 vino la cerrada de la radio. Tenía ya todos los papeles, todo. Fue una barrida, no solo de La Voz del Valle, en algunos otros lugares también se procedió en la misma forma. Sangolquí, en Ambato, en Latacunga, en Saquicilí. Ya por esos medios, pues ya llegué a tener conocimiento, a practicar algo en reparación de transmisores, a hacer algunos trabajos como, por ejemplo, construir los amplificadores para las emisoras. Algunas emisoras se hizo de aquí, de Machachi. ¿Usted qué edad tenía cuando ya la radio estaba ya legalmente constituida? En el año 58, pues tenía 16 años. 16, 17 años. O sea, usted ya desde esa edad empezó con esta afición, este trajinar en la radio. Sí, cómo no. Me gustó bastante desde cuando yo mismo estuve en la Radio Libertad de Quito con el ingeniero César Pesantes. ¿Y cómo ingresó usted a Radio Libertad de acá de Quito? ¿Quedaba en la Loma mismo o dónde era la dirección? En la Loma Grande, en la calle Rocafuerte 1017 y Pontón. Ahí era el taller, el Laboratorio Libertad. Entonces a la vueltita nomás era la emisora. Ahí trabajaba de locutor, me acuerdo, un gran amigo, ya fallecido, Jaime Endara Navas, Galo Hernández, Clelia Calero. Por ahí pasó Guillermo Jacome también. Algunos locutores pasaron por esa temporada de los 2 años que yo estuve ahí en el taller, aprendiendo, practicando la radiotecnia. ¿Cómo era la radio de Quito en esa época? Porque Radio Libertad era una de las emisoras más sintonizadas en ese tiempo. Usted mismo dice las grandes figuras que había en la locución, tanto hombres como mujeres. Sí, verá, había la radio comercial, el señor Rosendo Gavilanes. Había la Radio Nacional Castro. Después hizo Radio Cosmopolita. Había la Radio Atlántida, de la señora Graciela Ulloa. Había la radio, bueno, algunas emisoras comenzaron y ahí comenzaron a organizar el caso de AES de Pichincha. Eso así fue, muy poco fue dando el asunto de organizar la cuestión de las emisoras en Quito, en Pichincha. ¿Y usted le conocía al señor Gerardo Berborich? Porque él fue uno de los creadores, se podría decir, de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión. Tuve la oportunidad de trabajar en mantenimiento ya con el tiempo pasado. Tuve la oportunidad de trabajar en la Radio Espejo como mantenimiento de los aparatos. Hubo ya la Radio Tarqui, inaugurada el 27 de febrero del año 1955. Nosotros salimos en el año 56 a cuadras. Entonces, ya les repito que el 3 de mayo de 1958, este técnico alemán Fred Simon instalaba ya definitivamente el transmisor calificado, aprobado con todo, ya aquí en esta casa. ¿Y cómo le conoció al técnico alemán? A mí se me viene más o menos la historia de don Asael Terán en Ibarra, que él decía que, por ejemplo, él aprendió radiotecnia porque a finales de la Segunda Guerra Mundial llegó acá al Ecuador un señor alemán y le enseñó esta técnica. Bueno,
Don Asael Terán Reyes de la Radio Equinoccial de Ibarra, una de las muy buenas radiodifusoras. Trabajaba en onda corta en 49 metros. Fuimos amigos, bastante amigos con el señor Asael Terán. El técnico era que vino a hacer una instalación aquí en la fábrica de gas y agua de Siyunchi. Entonces, ya he instalado el taller aquí para reparar los radios, todo eso. Me hacía falta un aparato, el generador de señales. Queríamos comprar, se habían agotado. Entonces me indicaron que vaya al taller del almacén de la RCA, que era comandado por el señor Luigi Rota. Y ahí había sabido trabajar en el taller, en el laboratorio, el señor Simon, Fred Simon, un alemán. Entonces ahí me indicaron, vaya allá, hablé con él, todo eso, ya se compró el aparato. Bueno, ya, él sabía que ya estaba el taller aquí en Machache y venía acá a la empresa esta de Siyunchi. Ahí no había todavía tanto como es la facilidad de los teléfonos. Había equipos de radio punto a punto que se comunicaban, por ejemplo, de Quito a Siyunchi. Entonces se había olvidado el señor Simon de traer del taller de él, que se llamaba Telco Radio. Se había olvidado de traer el multímetro. Entonces ahí paró aquí en el taller, me dijo, vea, puedo haga el favor prestarme el Simpson. Me olvidé de traer de la caja. Le digo, tome, le digo, lleve. Es que fue llevando. Entonces ahí me dice, conozco que están con una radiodifusora. Sí, le digo, en el aparato que usted mismo me indicó, todo eso que le compré. En ese estamos inyectándole audio, le digo. Y una antenita que se le puso acá afuera. Salió hasta el parque, le digo. Ah, no, dice, yo tengo una señora que está vendiendo un transmisor. Entonces le digo, háganos ese favor, ese enlace. Fuimos a hablar, todo ya. Entonces ya siguió trabajando, haciéndole la ampliación, todo eso, las mejoras al aparato que hicimos del negocio. Y el 3 de mayo de 1958 ya salió el aparato aquí. Salió la radio La Voz del Valle. Una pregunta, es una indiscreción tal vez, señor Héctor Aníbal Cueva. ¿Es verdad que usted, por ejemplo, escuchaba ese tema del señor Asael Terán que se llama Sangre Ecuatoriana, que él identificaba también a Radio Equinoccial? El tema del pasodoble Sangre Ecuatoriano con Enrique Rodríguez, de la Argentina, la orquesta, era la característica de entrada y salida a laborar en la radio. ¿Y cómo usted escuchaba Radio Equinoccial? Aquí en un radio que en ese entonces se compró en esta casa en el año 48. Yo de 10 años sería que estuve, que mi papá resolvió comprar un radio en la casa Dandy, en Quito. Y entonces ahí comenzó, el radio era de 2 bandas. Entonces se comenzó Radio Equinoccial de Ibarra. Pero usted le tocó salir a la capital ecuatoriana para conocer algo de este mundo mágico que es la radio. Por ejemplo, en Radio Nacional Espejo, usted me cuenta que usted también ha laborado ahí. ¿Quiénes estaban también como locutores? Porque en ese tiempo la radio era hablada. Gustavo Cañas, uno de los principales, Gustavo Cañas, también estuvo por ahí. No recuerdo también. En la parte deportiva también hubo gente. Bueno, ya las radios comenzaron ya a ligarse, a funcionarse, y también en el deporte. En el deporte también, Radio Espejo, Radio Quito,
Radio Gran Colombia, el señor Eduardo Ceballos. Bueno, así fue, fueron ya desarrollándose las emisoras allá en Quito, también en Guayaquil, a Rafael Guerrero Valenzuela, y así algunos se hicieron principales de las estaciones de Quito, Guayaquil y Cuenca. Continuamos conversando con el señor Héctor Aníbal Cueva Llanes. Él es gerente propietario de la radio La Voz del Valle de la ciudad de Machachi, esto es en el Cantón Mejía. Señor Héctor Aníbal Cueva, usted nos comenta acerca de su estación, ¿no es cierto? Que en un inicio solamente se escuchaba hasta el parque, pero ¿cómo era el ambiente, la gente, esa expectativa que vivía la gente en ese entonces? Porque tener una señal propia de radio debe haber sido algo apoteósico también. Trajo mucho interés de las personas que venían a ver cómo se hacía la cuestión de la radio. Era una antenita que se le puso en el patio, un patio pequeño, el taller que se elaboraba la reparación de los radios. Ya se compró un amplificador, un tocadiscos, y ya se comenzó a comprar los discos de carbón. Yo me acuerdo que entre uno de los pasillos sentidos, que era el pasillo Almas Gemelas, que cantaron Lida Uquillas con Beatriz Valencia, y el acompañamiento del distinguido guitarrista Bolívar Ortiz. Ese pasillo no se volvió a repetir. Y lo tenemos aquí como señal, como huellas de lo que fue los primeros pasos de la radio La Voz del Valle, el dúo Benítez Valencia, destacándose así las canciones del señor compositor de aquí del Cantón Mejía, Carlos Brito Benavides. Pasillo Rosas, el Pasillo Sombras Rosas de Manuel Terán Monge y Sombras de Rosario Sansores, la escritora mexicana. Al presentar el programa Pentagrama Musical Ecuatoriano, tenemos la oportunidad de escuchar una de las primeras canciones que grabó el dúo Benítez Valencia, que se organizó, unieron las dos voces, Gonzalo Benítez y Luis Alberto Valencia, cantaban aparte. Gonzalo Benítez cantaba con Pollito Ortiz, Héctor Raro, y Luis Alberto Valencia era aficionado a los boleros, a los valses, a los pasillos. Por ejemplo, tenemos aquí una de las primeras canciones que grabó el dúo Benítez Valencia, y ha organizado un 18 de octubre de 1940 en los estudios de Radio Quito, La Voz de la Capital. Escuchémosle. Jardines, ya crecen los perfumes de flores.
haré que mis violines envíen sus adioses a compañeros de rosas, a compañeros de rosas. Y así era el trajinar con los discos de esta clase de música, los discos, los tradicionales discos de carbón que se ocupaban en las vitolas. Señor Héctor Aníbal Cueva, muchas personas que han conversado y han dialogado con usted siempre destacan que usted en su mente, en su memoria, tiene la historia de la música ecuatoriana y que usted ha dado prioridad también. Cuando a usted se le pregunta sobre un tema, usted sabe la historia, sabe quién compuso, la musicalización y todo. ¿Cómo ha logrado tener esa capacidad también para poder expresar y sobre todo resaltar la música nacional? Verá, sabe de que no había todavía, apenas hubo ya radio aquí en la casa, un Radio Olímpico. Había unos parientes en Quito, tenían tocadiscos y tenían con el parlante, todo eso, compraban los discos. Me acuerdo de la tonada Ponchito Verde, con Benítez Valencia, disco que distribuía los almacenes Reed and Reed. Y al otro lado de esta tonada de Armando Hidrobo, el pasillo No Seas Así, de las hermanas Mendoza Suárez. Ese pasillo ya no se oye. Hay gran cantidad de música archivada en el olvido y solo se ha dado la nueva musicalización de ciertas tonalidades que no convencen. Usted ha hablado acerca de representantes, de intérpretes de la música ecuatoriana que muchas veces ya están en el olvido, pero sin embargo el Cantón Mejía y Machachi en particular se ha caracterizado por tener una cultura musical. Usted mismo ha dicho el caso del señor Carlos Brito, pero también había el trío Mejía. ¿Podría contarnos acerca de eso? El trío Mejía, perdón, con Luis Moreno en ese entonces, con Arturo Albuja y Miguel Piricita. El trío Mejía se compuso algunas veces con el señor Gonzalo Albuja, el señor Daniel Basantes y el señor Calixto Olmedo. También hubo el trío Los Claveles del Valle, Héctor Barba Noroña, Luis Borges y Carlos Campaña. Ese trío también era muy bueno, Los Claveles del Valle. Son tríos también que en esa época destacaron, pero yo sí quisiera, señor Héctor Aníbal Cueva, que nos comente acerca de este gran personaje de Machachi como es el señor Carlos Brito. Muchas veces nosotros vemos y decimos, ¿y quién es este personaje? ¿Por qué es tan importante? ¿Y por qué es tan querido también en este escenario de la patria? Y no solamente ahí, sino a escala de todo el Ecuador y también valorado en Latinoamérica. 4 fueron los bates de la familia Brito Benavides: Carlos, Rodolfo, Flavio y Nicolás. Fueron 4 muy entregados a la labor de la música, especialmente para la dirección y control de bandas militares. El señor Carlos Brito había pasado algún tiempo allí en la ciudad de Riobamba y compaginó con el señor Carlos Cordobés, dueño de la Radio El Prado, para la instalación de la grabadora de discos. No había todavía las grabaciones de cinta, no había los cassettes, ni tanta maravilla que hay ahora, sino que allá se grababa en stampers. Se grababa la matriz para luego enviar a Estados Unidos, para enviar a Chile, para enviar a la Argentina, para la prensada de los discos de carbón. Eso es. Y de esa cantidad de esos tiempos, hay alguna cantidad de música que hemos logrado mantenerle y conservarle aquí en la radio La Voz del Valle.
A través de las redes sociales se puede ver de que ustedes tienen una discografía amplia, sobre todo única, ¿no? Son discos de intérpretes que muchas veces nosotros quizá no los conocemos, pero que en cambio fueron referentes y son referentes si es que nosotros los conoceríamos. ¿Cómo usted logró mantener esa discografía tan amplia con temas, composiciones e intérpretes que también son parte de la identidad nacional? Gente había aquí en Machachi que tenían sus vitrolas, las vitrolas que se tocaban con agujas de acero. Al aparato se le daba la manivela a la cuerda. Entonces, viendo que ya no le ocuparon, gentilmente nos regalaron algunas muestras de esas, con las hermanas Naranjo Moncayo, las hermanas Rivadeneira, las hermanas Mendoza Soasti, las hermanas López Ron, el dúo Benítez Valencia, las canciones que cantó Rubén Uquillas con el Pollito Ortiz, antes que se reúnan las voces de Gonzalo Benítez y Luis Alberto Valencia, un 18 de octubre de 1940, en la recién inaugurada Radio Quito, que fue inaugurada el 18 de agosto de 1940. Señor Héctor Aníbal Cueva, usted ha topado un tema que también es fundamental. El caso del señor Pollito Ortiz, le hemos visto siempre acompañándoles también al dúo Benítez y Valencia en sus viajes, no solamente a escala nacional, sino internacionalmente. Cuéntenos, usted tal vez le conoció a él, conversó con él, ¿cómo era? Conversamos varias veces por cuanto ya la radio salió, todo eso. No había todavía la grabadora. En ese tiempo, la grabadora de cinta. Conocí alguna vez la grabadora de alambre magnético. Entonces vino el dúo Benítez Valencia, invitado por el Día del Maestro, amigos pues entrañables del magisterio, con el director de la escuela, Luis Felipe Borja, el señor Almeida, el señor Alfredo Almeida Noroña. Entonces, amigos de magisterio con Gonzalo Benítez, y vinieron a un complemento de una velada artística que se dio por el Día del Maestro. Vino la parte artística, el dúo Benítez Valencia. No teníamos grabadora. El señor secretario del Consejo, Nicolás Romero Bros, compró una grabadora pequeña, una Ampro. Entonces yo le fui a pedir de favor que me prestara para ver si se podía alcanzar una grabación con el dúo Benítez Valencia. Me prestó todo eso, compré el rollo pequeño de la cinta magnética, y el momento en que se les planteó a Benítez Valencia grabar una piecita para la radio La Voz del Valle, don Gonzalo dijo que no, porque las casas disqueras les prohibían hacer grabaciones particulares. De todas maneras, se les invocó, se les dijo la razón de pedirles estas grabaciones. Aceptaron y cantaron 3 piezas. El pasillo Ojos Negros, de Cristóbal Ojeda Dávila, estaba de moda en ese entonces, años 58. La Verbenita, una tonada, y un yarabí, Veneno de Amor. Esa grabación se le mantiene todavía. Ah, todavía la tienen ustedes Sí, eso es una reliquia también, o sea, eso es reliquia, sí, claro, es parte de la identidad de la radio La Voz del Valle. Vinieron alguna vez, estaban para el año 58 de condecoración, el dúo Benítez Valencia en Quito, en el Teatro Sucre. Les condecoraba la Unión Nacional de Periodistas. Ya nos ampliamos, ya se hizo una salita auditorio aquí en la casa, ya con la radio, todo eso ya establecida debidamente. Entonces, esta salita, nos encontramos alguna vez con don Gonzalo Benítez, y él consideraba de que yo era un exalumno del Normal Juan Montalvo. Entonces me dijo, con que te saliste del Juan Montalvo para poner la difusora, yo le seguí el camino, le seguí. Hoy TV Cuevita dice, ¿sabes de qué? El domingo vamos a tener un problema, que nos van a condecorar los de la Unión Nacional de Periodistas. Sé que tienes una salita, dice, ¿por qué no nos prestas el domingo para poder ir a repasar allí en Machachi, huyéndonos de la gente que tanto le quiere al dúo Benítez Valencia,
el 18 de octubre. Pues el 18 de octubre del año 1940 se unen las voces de Gonzalo Benítez y de Luis Alberto Valencia. Gonzalo Benítez cantaba con Pollito Ortiz, Luis Alberto cantaba como solista, valses, tangos, pasillos, todo. Entonces ahí se unen este 18 de octubre de 1940 en Radio Quito, una velada especial. Entonces ahí se unen las voces, cantando el pasillo Ojos Tentadores. Son historias también que no se han contado, ¿no? Que casi nadie sabe y se desconoce. Gonzalo Benítez cantó el pasillo Ojos Tentadores de Carlos Brito. Y Luis Alberto Valencia había cantado una canción argentina, haciendo la unión de las voces de Benítez y Valencia. Gonzalo Benítez también comenzó a cantar con Azucena Durán. Luis Alberto Valencia cantaron algunas canciones muy emotivas con su hermana Olga Beatriz. Eso pasó. ¿Y qué pasó con Olga Beatriz? Yo siempre le veo que el Pollito Ortiz le acompañaba. ¿Qué pasó tomando en cuenta que ella tenía una voz también espectacular, al igual que su hermano? Es que tuvo un problema, ese dúo. Nunca actuaron ante el público. Tenía alguna situación, doña Olga Beatriz, de no poder cantar ante el público. Alguna situación tenía, pues, y únicamente cantaba con el hermano. El hermano Luis Alberto tocaba la guitarra, acompañaba a lo que hacía Pollito Ortiz de ser el puntero principal para las grabaciones que hay. Y de Olga Beatriz y Luis Alberto Valencia tenemos algunas canciones de ellos. Podemos retroceder a 1958. ¿Con qué programación iniciaron ustedes? ¿Cómo se iba segmentando también los espacios? Porque esto van variando de un año a otro. Sí, ya se comenzó vinieron amigos, todo eso, y se establecía unos programas como el espacio para el bolero, el espacio para música nacional, el espacio para la música. También tomaba parte en especial el vals peruano, la cumbia de Colombia. Y ya entonces así ya se establecían los programas. La radio no trabajaba todo el día, sino audiciones. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Audiciones, por ejemplo, se comenzaba a las 6 de la mañana y se terminaba la audición a las 10 de la mañana. Se comenzaba a las 5 o 6 de la tarde, se terminaba a las 8 o 9 de la noche. ¿Cómo eran antes los canales, más o menos? Sí, cómo no, sí, cómo es así. Por ejemplo, ¿ustedes con qué iniciaban? ¿Con qué programación comenzaban el día? Había noticias también. Entonces ya nos comenzamos a instalarnos en cadena con Radio Espejo. Había de repente también, ya había la cuestión de la radio HCJB. Había la Radio Quito. Porque ya reanudada la Radio Quito después del incendio, pues, entonces comenzó a hacer sus programas especiales. Y ahí había... Siga, por favor. La caída del sombrero para los artistas ecuatorianos que hacían en el programa de Radio Quito los sábados. ¿Cómo es la caída del sombrero? Había como aficionados, había la sala de auditorio, todo eso. Y en el escenario arriba, en la parte superior del escenario, había un sombrero. Todos los artistas que se perfilaban para actuar mediante concurso. Entonces, si alguna cosa, pero había un jurado calificador, si alguna cosa le fallaba al intérprete, todo eso, le caía el sombrero. Ahí salió una figura especial de aquí de Machado, del Cantón Mejía, Víctor Julio Ayala Ruiz, tocando Ronda 2 y acompañado de los nativos andinos. Marco Tulio Hidrobo, Bolívar Ortiz, Carrillo y Ventimilla, ese cuarteto. Habrán guitarristas en los actuales momentos para música nacional, pero como lo interpretaban los nativos andinos, no he podido ir.
¿Y Los dónde había? nativos andinos, los nativos andinos actuaban en la radio La Democracia, la voz de la democracia. Entonces, alguna vez fuimos con mi papá a pagar unos mensajes por el día de mi mamá. Entonces fuimos y tratamos de ver dónde era el programa de aficionados. Matías Ulloa era uno de los locutores que trabajaba en la radio La Voz de la Democracia. Y fuimos ahí, subimos, y habían estado los señores integrantes de este cuarteto de guitarra repasando, pero completamente, en una forma, pero completamente ya definida. Y por eso es el resultado. Aquí hay varias canciones de los nativos andinos acompañando a las hermanas Mendoza Suasti, a Benítez Valencia, y también alcanzaron a acompañar a los hermanos Valencia, las hermanas Rivadeneira, Esperanza y Georgina, las hermanas Naranjo Moncayo. Entonces, eso sí, esos discos sí hay aquí. Señor Héctor Aníbal Cueva, parece que ha habido una buena relación, por ejemplo, entre las emisoras de acá, de la capital ecuatoriana, con su emisora en Machachi, tomando en cuenta, como usted mismo dice, hubo estas alianzas, ¿no? Por ejemplo, para los noticieros, transmitir los noticieros de Radio Nacional Espejo, HCJB, que eran las emisoras que se posicionaban en los primeros lugares en esa época. Hubo una temporada de ser programa de música nacional con Radio Tarqui, Así es mi tierra, era los días jueves, se hacía por vía telefónica. Entonces salía de 6 de la tarde a 9 de la noche. Jorge Pérez Torres era el que dirigía el programa, mientras don Gustavo Erdoiza estaba cumpliendo las labores de alcalde de Quito. Entonces se hizo ese programa los días jueves, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Entonces se ponía la musiquita, pero completamente bien puesta, para entonces poder oír a través de Radio Tarqui y La Voz del Valle. Hablemos acerca de las voces que han habido en su estación, por ejemplo, en La Voz del Valle. Usted es muy reconocido en la ciudad de Machachi, es muy querido, usted es parte de la identidad también de la ciudad. ¿Cómo se siente usted de que la ciudad donde usted puso esta estación le brinde siempre ese respeto y cariño? Ha habido pues siempre la consideración de gran parte de la ciudadanía aquí en Machachi y de las parroquias del cantón. Debo indicarles sin vanidad alguna de que cuando funcionó la radio La Voz del Valle en Machachi, era la única radio que había en los cantones de la provincia de Pichincha. Entonces, Machachi fue la primera que tuvo dentro de la provincia de Pichincha. Ya después hubo en San Joaquín, hubo en Tabacundo, hubo en Cayambe, y así las emisoras. Pero Machachi fue la radio que tuvo dentro de las emisoras en la provincia de Pichincha. ¿Y tal vez fueron locutores quiteños a trabajar en su estación o solamente eran de la localidad? Nos improvisábamos porque ya nos entró a gustar eso de cantar, eso de hablar, todo eso entonces ya se materializó con el micrófono adelante. Y de las personas que han laborado ahí, por ejemplo, que han dejado algún espacio también en el corazón de la gente, ¿podría decirnos? Hacían los informativos, había un periodista, Félix Esteves Arias, también trabajaron Jaime Endara de Quito, pero también por amistad venía a Camachachi. Gustavo Cañas, de la Radio Espejo. Edison Vargas Acosta. A ver, cuéntenos sobre Edison Vargas. Edison Vargas era el programa de ventas, algo de eso tenía. De ventas. Sí, de ventas, sí, cómo no. Falleció lamentablemente. Arturo Hidalgo, un gran guitarrista, que podía cogerle el sistema que tenía. Pollito Ortiz, fallecido también. Pollito Ortiz falleció allá en Estados Unidos, un mes de julio de 1974. Él se ausentó del país en junio del año
1968. Se ausentó y se fue a vivir en Estados Unidos. Lamentablemente pasó lo que pasó. Se murió. Un hombre brillante también. Sí. Se le ha dado a él el lugar que merece porque todos los intérpretes de esa época siempre hablan del talento que él tenía. Sí, cómo no. El Pollito, el propio Carlos Amable Ortiz también, autor del Pasillo Reír Llorando y algunas otras canciones. Carlos Amable Ortiz, a él también se le decía el Pollo Ortiz. Ah, también se le decía. Sí, cómo no. Miguel Ángel Casares, algunos cantantes, autores, pero de esos de primera orden. Ahora ya no, nos improvisamos, cualquier cosa sale con música y punto. ¿Por qué es importante la música nacional? ¿Por qué es importante que las nuevas generaciones conozcan también esta música, tomando en cuenta de que, por ejemplo, en los 50, 60, 70, había dúos, había tríos, había grupos guitarristas, conjuntos, que sí se dedicaban a plasmar y también a proyectar la música nacional? Había en ese entonces, por ejemplo, aquí de Mejía hubo el trío Los Edecanes. El trío Los Edecanes fueron a hacer una temporada allá en Guayaquil y entonces allá grabaron algunas canciones. El trío Los Edecanes. Los Claveles, ya les dije, trío Los Claveles del Valle, Héctor Barba, vivía, trabajaba aquí en Quito, en Machachi, se trasladó, se radicó allá en Guayaquil. Luis Borges y Carlos Campaña. El día que vinieron a hacer el repaso, Benítez Valencia, porque eran condecorados por la Unión Nacional de Periodistas, vino también a escuchar, a ver Carlos Campaña y un entendido en esto de acompañamiento de guitarra, vino trayendo el estuche con la guitarra y le tocó acompañar a Benítez Valencia. Se le rompió la cuerda a Pollito Ortiz porque don Gonzalo les reclamaba de que para el pasillo al morir de las tardes le faltaba 2 golpes. Entonces Gonzalito le decía todo está bien y Pollito Ortiz templándole la cuerda primera, que era ya de metal, porque las demás ya eran de plástico. Se le rompió la cuerda y en el estuche de Pollito Ortiz no había traído repuesto para la primera. Entonces ahí le hago entrar el carrito Campaña. Se puso a las órdenes, abrió el estuche de él y ahí había tenido la cuerda que necesitaba Pollito Ortiz. Entonces ya comenzaron a templar las guitarras, ponerse de acuerdo. Luis Alberto Valencia se sacó la guitarra, la seguridad, puso en la mesa, dijo, ya hay quien me acompañe. Y Carlitos Campaña le acompañó todo el tiempo que estuvieron aquí en Machachi. Ahora conversemos acerca de un evento que se realiza cada año en la ciudad de Machachi, el Paseo del Chagra. ¿Tiene alguna relación también con la radio La Voz del Valle? Hubo la comunicación especialmente, el deber de comunicarnos con toda la ciudadanía, cómo era la organización, el descubrimiento de esta fiesta, porque naturalmente Machachi, todo el cantón, ha sido por muchas cosas, un cantón agrícola ganadero. Entonces, en la difusión. Había también un señor que fue candidato a prefecto de Pichincha, que también participaba en el Paseo del Chagra y que vivía en Machachi, el señor Guarderas. Raúl Guarderas fue el que comenzó las cosas, era un conocido propietario de una hacienda aquí en Machachi, pero muy entregado a esta labor de ganadería. Entonces, con él y otros amigos comenzaron a hacer la fiesta de Machachi, del Chagra, a propósito de los 100 años de cantonización, el 23 de julio de 1883, se hace Cantón Mejía y también el Cayambe. Cantón Cayambe, ya. Cantón Mejía es con parte integrante de Santo Domingo de los Colorados.
con esas parroquias. Entonces se hace el Cantón Mejía, 23 de julio de 1883. El 23 de julio de 1980, 100 años, comenzó la primera fiesta del Chac. ¿Quiénes fueron como su modelo a seguir para continuar en la radio? Por ejemplo, el señor Jaime Endara, que trabajaba como locutor en la radio Libertad de Quito. Había un señor Guillermo Jacome. ¿Cómo le ha ido a usted en estos años que ha estado al frente de esta estación? ¿Cómo ha sido su trayecto? ¿Cómo se ha sentido al ver que durante toda esta temporada ha ido ya cambiando también la tecnología, ahora es más avanzada de sus inicios? Bueno, el caso es de que la radio, que le indique, la radio tuvo el problema de el 2 o 3 de diciembre del año 2008, se le suspendió, se le clausuró, se fueron incautando los aparatos de aquí de la radio. Los señores estos de las frecuencias, algo de eso. Y hubo que hacer gestiones para que devuelvan los aparatos. Las gestiones se hizo ante un juzgado a lo legal y el juzgado de aquí de Machachi ordenó la inmediata devolución de las cosas y que nuevamente funcione la radio. Los señores de Quito apelan esa determinación del juzgado de aquí de 15º de aquí de Machachi. Apelan sin tener conocimiento nuestro abogado. Y viene nuevamente la clausura un 1 de junio del año 2009. Desde ahí estamos parados. Pero se los ha visto también a través de redes sociales, es como que ustedes continúan en su actividad aunque no tengan frecuencia. No, estamos trabajando en Internet. Uh-huh. Internet se está elaborando, especialmente el programa de música nacional, Canciones de Oro y Plata, de 4 a 6 de la tarde. Ese programa sí tiene una sintonía dentro y fuera del país. Yo le agradezco que nos hayamos encontrado en esta entrevista. Muchas gracias. Yo también quiero agradecerle a usted, señor Héctor Aníbal Cueva, por habernos aceptado esta entrevista y sobre todo contarnos cómo se realizaba, cómo fueron sus inicios en la radio. Gracias. En este día hemos dialogado con Héctor Aníbal Cueva Llanes, él es gerente propietario de la radio La Voz del Valle de Machachi. Con ustedes, amigos oyentes y televidentes, estaremos en un nuevo programa con más voces de la radio. Que tengan un excelente resto de día. A orillas del Zamora, tranquilos, campiña de mi tierra risueña, casita de mis padres, mi amor. Tristezas de recuerdos me mata, casita de mis padres, mi amor. A orillas del Zamora, como te añora mi corazón. Antes las radios eran bastante para los mensajes musicales o por ejemplo... 4 discos, 10 sucres para los santos. Los santos más sonados, las Marías, los Luises, las Rosas, todo se pagaba. Y yo pasé por esa situación allá en la Radio Libertad, San José, por ejemplo. Yo entré a la Radio Libertad el 12 de marzo de 1952. Entonces, el 18 de marzo, vísperas del día de San José, el joven que ponía los discos se enfermó. El ingeniero pesante me pregunta, dice, oiga, vea, dice Aníbal, ¿usted ha manejado discos? Sí, le digo, hay unos parientes que han manejado discos de ellos, discos de carbón, esos rompibles. Eso aquí había que manejarlos con un cuidado, pero muy riguroso. Entonces me tocó a mí estrenarme ahí en la Radio Libertad, la noche de víspera de San José y el día de San José, poniendo los discos. El señor Endara, el locutor, cada disco que se ponía
tenía su intervención para fulano de tal, de parte de su ahijado, su compadre, su hijo, en fin, así nomás era. ¿Y cuántos? $4, 4 discos, $10. 10 sucres. Ya, 10 sucres nada más. Sí, así era. ¿Y para qué? ¿Solamente era para los santos? O, por ejemplo, si yo quería ir a un sitio y quería que me esperen. Por los santos sonados, ya le digo, San José, San Luis, San Pedro, San Pablo, las Rosas. Así, los santos sonados siempre tenían ese caso de festejarles con música. Y ahora ya no hay mensajes. No, ya eso ya se acabó. Eso ya se acabó. ¿Hace cuántos años ya la gente dejó de enviarse mensajes musicales? Porque antes Ya, era en boga. Se acabó. Aproximadamente desde el año 70, por ahí. Se acabó ya. Ya no hay. Porque era muy bonito los mensajes musicales, los saludos. La radio, es entonces la Radio Nacional Castro. Después fue Radio Cosmopolita, la Radio Libertad de Quito. Esas eran las más sonadas para el Día de los Santos. Vamos todos a bailar y mañana San Ramón con fiestitas de gozar, zapateando y vivando Santa Rosa y San Ramón, zapateando y vivando Santa Rosa y San Ramón. Hasta el próximo programa, donde conoceremos a más voces de la radio.